Cordial saludo, tutora Lizeth Mora, compañeros, gusto saludarles. El día de hoy me encuentro con una persona muy especial, se llama el profesor Henry Torres. Él es docente, licenciado en lenguas extranjeras, con un magíster en la orientación educativa, psicólogo además, quien en el día de hoy nos acompaña para responder a estas grandes preguntas que de una u otra manera nos impregnan y nos hacen pensar sobre cómo un docente se mueve dentro del campo de la educación. Para ese interrogante tan grande tenemos hoy al profesor Henry. Bienvenido, profesor. Iniciamos preguntándole, profesor, ¿cómo es o cuál sería más bien la clave que usted utiliza para tener un diálogo fluido con un estudiante, para que el estudiante de pronto no se sienta aislado de la clase, de la materia? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Como decía nuestro compañero, mi nombre es Henry Torres. ¿Cómo hago para que un estudiante, pues teniendo una comunicación asertiva? Yo creo que hay que tener una comunicación asertiva entre estudiante y profesor, siempre y cuando teniendo las distancias y estando muy correctamente en la formación, en lo que voy a hacer, en lo que voy a educar y en lo que voy a formar, con honestidad y responsabilidad. Claro que sí, profesor. De hecho, eso es un gran reto, digamos, que tiene el profesor para, en el momento de estar en una clase, pues mantener, como se dice, el timón de esa clase. Además de ese reto, ¿cuál cree usted que serían los otros retos que un profesor tiene en la actualidad? Bueno, yo creo que retos hay muchísimos, ¿no? En la educación, especialmente, pues, que cuando uno se para al frente de un grupo de estudiantes y de formadores, nosotros el reto principal es saber lo que voy a enseñar en el momento, a decir y a formar. Hay muchos retos en común, pero yo creo que la formación es la parte principal, lo básico. Es correcto. Bueno, ha sido toda una experiencia de vida. Yo creo que a lo largo de los días ha ido enriqueciendo sus conocimientos y sobre todo usted ha podido compartir sus conocimientos con tantos jóvenes que han pasado por sus aulas. Incluso yo fui uno de ellos. Yo quisiera preguntarle en este momento, profe, ¿cómo ha sido esa experiencia de docente? ¿Cómo ha sido todos esos años de entrega de trabajo? Bien, experiencia en la docencia, sí. Actualmente tengo 24 años de ser docente en el área formativa y en la educación. Yo creo que en la vida las personas que han pasado por mí siempre recuerdan al profesor Henry o al teacher Henry en la parte formativa y educativa. Yo aparte de educar, formo, porque me gusta enseñar valores, me gusta enseñar principios y recordarles a mis estudiantes eso, los principios y valores y aparte de eso, la educación en la parte formativa. Claro, eso, de ahí derivan un sinnúmero de fortalezas que pudiéramos ver en usted. ¿Cuáles serían, profesor, esas fortalezas grandes que lo caracterizan y que usted siente que cuando entra en un salón, cuando interactúa con unos estudiantes, rápidamente salen de usted y se comparten? ¿Cuáles serían esas fortalezas? Yo creo que una de mis fortalezas es la alegría y la entrega, porque esto en la educación es entrega y vocación. Si usted no tiene vocación, olvídese, y si no tiene alegría, porque usted puede tener el problema más grande del mundo de su casa, de su raíz, de donde, por el camino, e incluso el camino de su casa hasta el sitio o el lugar de formación, y si usted no llega con su alegría y si llega con otra cara, entonces no va a tener un proceso educativo favorable. Entonces yo digo que mi ventaja y mi fortaleza sería la alegría en la parte formativa. Claro, esa alegría de una u otra manera alivia las cargas del camino. Incluso hablando de esas cargas o de esos obstáculos, profe Henry o teacher Henry, como cariñosamente le decimos,
En estos tiempos de pandemia, ¿qué piensa usted sobre la educación virtual? Mire que ahorita todo fue un cambio, digamos así, se produce un cambio, un giro de 180 grados y hasta la educación deja de ser presencial y se vuelve más virtual de lo que algunos colegios y universidades ya tenían. ¿Qué piensa usted sobre esa educación virtual? Y pues el cambio fue para todos y fue muy duro, incluso en la educación especialmente, y no tanto para los docentes. Bueno, sí, para muchos docentes y que no tenían conocimiento de la tecnología. Y pues los cambios para los estudiantes ha sido bastante drástico, especialmente en las áreas, pensaría yo, por ejemplo, en la de inglés y en la de matemáticas o física, que son materias que son de pensar, de analizar, de que el profesor tiene que estar ahí, de que el educador tiene que estar ahí, porque si no hay educación, entonces no hay nada en este mundo. Recordemos que esto es, el cambio ha sido muy duro, pero de igual manera trato de que mis estudiantes todos se conecten y es el éxito conmigo porque me dicen los profesores que cómo hago yo para que todos se le conecten, porque siempre faltan 2, 4 o hasta 8 personas en una clase, pero yo digo que eso es el contagio, la alegría, la enseñanza, el poder que el estudiante quiera aprender y que se forme en el proceso. Claro, y ahí se destaca mucho esa preocupación del docente porque el estudiante no solo reciba la clase, sino que la clase haga efecto en él, que los Ah, conocimientos que se digan, pues se apliquen, se entiendan y se pongan en práctica. Profe, una última pregunta, ya para cerrar esta corta entrevista. ¿Cuál cree usted que es el mejor aporte que en este momento usted le está haciendo a la educación? yo creo que el mejor aporte es la disciplina, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos que ser muy disciplinados. Y si nosotros como educadores no enseñamos a la disciplina, entonces, y en la parte educativa, entonces no vamos a llegar a ningún lado, porque la disciplina es aprender a diferenciar los lugares y espacios. Y si yo estoy en mi casa, en el momento, en un proceso de formación, en lo que yo voy a hacer, y si yo no tengo una disciplina y si no me conecto, empezando por la cámara o empezando por mi medio en el proceso que yo vaya a utilizar, entonces ¿cómo puedo yo enseñar o educar? Tengo que tener medios didácticos, estrategias, fortalezas, plan A, plan B, plan C, porque siempre debe haber una falla, entonces no nos dejemos en eso. Entonces siempre vamos ganándole en la parte de la educación, la disciplina. Recordemos que educar es aprender a manejar correctamente el mundo que me rodea. ¿Y cuál es mi mundo que me rodea? Mi propio yo. Entonces, esa es parte de la formación hoy en día. Bueno, profesor Henry, muchas gracias, muy amable por su entrevista, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también.